Y comenzamos con nuestra reflexión de esta ocasión, que trata sobre la importancia de aceptar, de adquirir el modo de aceptación cuando se presenten en nuestra vida situaciones, circunstancias, relaciones frente a las cuales no podemos hacer mayor cosa, pero que exigen de alguna manera un tipo de respuesta de nuestra parte. Tal vez no podamos cambiarlas, tal vez no podemos quitarlas, tal vez no podamos trabajarlas o superarlas, pero esas cuestiones las podemos asumir, las podemos aceptar y podemos, de esta manera, como lo vamos a considerar a lo largo de nuestra reflexión, podemos liberarnos interiormente de uno de los estados más desgastantes, más ineficaces, más perturbadores, como es el estado de resistencia, en el que muchas personas se encuentran y que ya en alguna otra reflexión pues hemos considerado con mayor detenimiento. En esta ocasión vamos a considerar cómo a veces cuando nos abrimos a una nueva situación, a una nueva experiencia, sin oponernos a ella, sin rebelarnos o pelearnos con ella, pues las cosas mejoran sin que lo anticipáramos. Las cosas a veces salen mejor de lo que esperábamos cuando asumimos esa postura dócil, humilde frente a la vida, tal como le pasó a Ana en nuestras voces del Alba, en nuestras voces del pensamiento, en la cual pues no esperaba un tipo de recompensa distinto al que terminó recibiendo, pero lo que no esperaba es que le iba a ir mejor con ese viaje a visitar a su abuela a ese pueblo, respecto al celular o al premio materialista que esperaba de inicio. Y es que esto refleja muy bien lo que sucede luego en la vida. Es una metáfora de lo que luego nos acontece en la vida, y es que a veces la vida nos depara sorpresas, a veces la vida nos cambia la jugada, como se dice, y muchas veces para mejor. Algunas veces sí, para mal, algunas veces nuestra situación empeora, algunas veces nuestra situación se complica, algunas veces nuestra experiencia de vida se vuelve más desafiante, y sin embargo, la postura de la aceptación siempre será la postura más pertinente, que hay que subrayarlo, no hay que confundir con resignación. No, aceptar un hecho, aceptar una realidad, aceptar un acontecimiento o aceptar a una persona no implica sumisión, no implica dejadez, no implica estar de acuerdo con ello, pero sí puede implicar un acto de desprendimiento interior una vez que hemos reconocido que no podemos hacer nada al respecto. Porque también no hay que invertir las variables, hay también situaciones, hay también experiencias, hay también relaciones frente a las cuales sí podemos hacer algo o mucho, pero nos desentendemos de ello y simplemente nos limitamos a aceptarlo, ¿no? Somos curiosos los seres humanos y a veces pues invertimos nuestros propios valores o distorsionamos la percepción de las situaciones de tal manera que aquellas situaciones, aquellas realidades sobre las que sí podemos hacer algo, y no solo eso, sino sobre las que tendríamos que hacer algo por un sentido de responsabilidad, pues es así, con mucha facilidad las aceptamos, simplemente, yo me atrevería a decir inclusive con mucha desfachatez las aceptamos, y mientras que aquellas que nos generan malestar o que no van de acuerdo a nuestros esquemas mentales de cómo deberían ser las cosas en la vida, pues nos peleamos con ellas, nos desgastamos, debatimos, peleamos, discutimos, alegamos, cuando lo más sensato, lo más inteligente tendría que ser que simplemente lo aceptáramos, ¿no? Y es que hemos de entender que hay dos tipos de experiencias en nuestras vidas, porque tienen que ver con dos tipos de realidades en nuestras vidas. El primer tipo de experiencias y realidades es el que hace referencia a aquello que nos hace ilusión, aquello que está conformado por alguna meta, algún objetivo, algún ideal, algún valor, algún sentido personal que hemos decidido en algún momento de nuestras vidas pues llevarlo a la práctica, completarlo, alcanzarlo, realizarlo.
¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos captado como algo valioso, como algo importante. Y el otro tipo de realidades que también va a exigir otro tipo de postura de nuestra parte, pues está conformada por aquellas situaciones que se nos presentan en la vida, que no buscábamos, que no queríamos y que simplemente se nos presentan. Esas situaciones que están asociadas o a accidentes o a pérdidas, enfermedades, fracasos, abandonos, rechazos, traiciones, en fin, todo ese cúmulo de desventuras, de adversidades que se nos pueden presentar sin que lo hayamos esperado, sin que lo hayamos anticipado y muchas veces inclusive sin que lo merezcamos, pero que ya están ahí, ya se presentaron en nuestras vidas y exigen de nosotros algún tipo de respuestas. Esa respuesta está configurada por la realidad misma, es decir, si puedo hacer algo al respecto para mejorarlo, para resolverlo, para transformarlo, para superarlo, pues lo hago, ¿no? Es la premisa que aplicaría en este caso. Pero, y es un pero muy importante, si no puedo hacer nada al respecto, entonces lo más sensato que me puedo plantear es aceptarlo y aprender a vivir con eso, aprender a vivir con esa pérdida, aprender a vivir con esa injusticia, con esa traición, aprender a vivir con ese fracaso o ese rechazo y seguir nuestro camino de tal manera que no termine teniendo más importancia esa experiencia inesperada que nuestro propio plan de vida, que debe de estar y mantenerse como sea enfocado a la realización de aquello que, insisto, tiene valor y tiene importancia para nosotros. De tal manera que no hay justificación ni excusa que sean válidas cuando la vida nos plantee este tipo de situaciones, porque si bien pueden ser en un momento dado muy dolorosas y pueden ser sorpresivas, la verdad es que siempre tendremos la posibilidad de decidir qué vamos a hacer al respecto. Y básicamente, como lo acabamos de plantear, hay dos opciones: o me hago cargo o simplemente lo acepto. Entonces, si tengo que aceptar realidades sobre las que no puedo hacer nada, necesito tener bien claro que eso es realmente lo que tiene sentido, porque ese nivel de resistencia que solemos experimentar cuando se nos presenta algo que nos genera malestar o que representa algún tipo de incomodidad o molestia o hasta amenaza en nuestras vidas, pero que no podemos modificar, pues nuestra reacción natural, primaria, primitiva, digámoslo así, es justamente la de buscar formas de deshacernos de eso. Pero no caemos en la cuenta de que muchas veces activamos un mecanismo paradójico, por llamarlo de alguna manera, en donde justamente a base de tratar de resistirnos a ello, de tratar de pelearnos con ello, pues le damos más fuerza, le damos más poder, le damos mayor dimensión en nuestras vidas, y entonces se hacen realidad dos premisas que son fundamentales y que ya también hemos reflexionado en algunas otras ocasiones, que son la premisa número 1, aquello que resistes persiste, y la premisa número 2, aquello en lo que centras tu atención crece. Y entonces pensemos, por ejemplo, en que nos vino un dolor de espalda, de cabeza, de lo que fuera, y entonces en vez de simplemente aceptarlo, claro, habiendo puesto el remedio al alcance de nuestras manos, ¿no? Alguna medicina, alguna aspirina, pero si a pesar de ello persiste, bueno, lo peor que puedo hacer es plantearme que el resto de mi día gire en función de la experiencia de ese dolor de espalda o de cabeza. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es que me voy a volver más vulnerable a esa experiencia de dolor. Puede ser que incluso hasta la misma intensidad del dolor se incremente y eso pues me empiece a echar a perder el resto de mi jornada. En cambio, si yo, insisto, ya habiendo puesto los medios ordinarios, ¿no? Como pudiera ser una medicina, en este caso algún tipo de medicamento, prevalece esa experiencia de dolor, bueno, pues sigo con mi día, ¿no? Sigo con mi día cargando, por decirlo de alguna manera, con esas molestias propias
de ese padecimiento, procuro hacer las cosas tal vez más despacio, o tal vez me veo de alguna manera forzado a hacer las cosas con mayor esfuerzo, pero las sigo haciendo, ¿no? En donde lo que sí busco regular es mi actitud, ¿no? Tal vez no pueda regular la intensidad de mi dolor, tal vez no pueda eliminar esa experiencia, pero sí me puedo hacer cargo de mi actitud. Y en mi actitud es donde finalmente se va a establecer la diferencia respecto al tipo de resultados que puedo plantearme, que puedo pretender a lo largo de mi jornada. Entonces, si mi actitud es humilde, si mi actitud es relajada, si mi actitud es hasta de buen humor respecto a esa experiencia de dolor, bueno, pues sigo adelante con mis actividades, sigo adelante con mi plan de vida de ese día, ¿no? con mi agenda, y entonces muy probablemente el dolor empiece a reducir su intensidad, tal vez no desaparezca, pero sí podrá reducir su intensidad de manera significativa, porque no lo estaré alimentando con mi atención, no lo estaré invocando a cada rato con mi queja, y mucho menos lo estaré pues incrementando justamente por ese tipo de actitudes negativas que suelen ser nefastas y que no hacen más que empeorar las situaciones. Aquello frente a lo que no puedo hacer nada es algo con lo que lidio, ¿no? Cargo con ello, pero no permito que de ninguna manera afecte mi experiencia de vida, no permito que entorpezca mis actividades o que las impida, no permito que altere mi plan de ese día, de esa hora o de ese momento. Ahora, esto implica pues acceder a una facultad que también ya hemos reflexionado anteriormente, que es la de trascender. Trascender implica pues ponernos por encima de, ir más allá de, sobreponernos a una experiencia que sea negativa, que sea dolorosa, pero que no podemos modificar, al menos no en un corto plazo, que no podemos eliminar. Y entonces pues sí hay que tener mucho cuidado a través de esta facultad de la trascendencia, de que valores superiores pues no se expongan porque estemos teniendo la experiencia de este tipo de adversidad o malestar en nuestras vidas. Y es que por eso es importante plantearnos una forma de vivir que se cimente, que se apoye en lo que tiene sentido en nuestras vidas o en la búsqueda de la realización de nuestros valores, y no que se apoye en nuestro estado de ánimo, en nuestra experiencia de bienestar o de malestar, porque es justamente lo que sucede cuando permitimos que nuestra vida se rija por esa experiencia de bienestar o de malestar, y es que exponemos valores superiores. Si yo, volviendo a mi ejemplo, me duele la cabeza o me duele la espalda, y entonces por esa experiencia de malestar que me desagrada, que me disgusta, que me dificulta lo demás, hago mi berrinche existencial, como yo le llamo, y entonces permito que mi trabajo se vea afectado porque llego a mi trabajo cansado, molesto, de malas, irritable, porque me duele la cabeza o porque me duele la espalda. Pues entonces ya valores superiores, como en este ejemplo el trabajo, pues se vieron afectados por valores inferiores, como pudiera ser el bienestar, como pudiera ser la comodidad o como pudiera ser el confort. Y es que eso es lo que suele suceder en la vida de muchas personas que viven frustradas, que sin darse cuenta, de una manera más o menos negligente, permitieron que la pérdida de la experiencia de valores inferiores afectara de manera negativa la realización de valores superiores. Y es que, bueno, sí nos gustaría que a la par que estamos haciendo cosas, que estamos trabajando por hacer realidad cosas valiosas, también pudiéramos tener al mismo tiempo la experiencia del confort y la comodidad. Pues sí, ese sería un escenario padrísimo, sería maravilloso, pero también es señal de madurez entender, aceptar que no siempre es posible, y que cuando tenga que experimentar la pérdida de valores inferiores, eso no me sirva como excusa, no lo utilice como una justificación para entonces dejar de aplicarme en la realización de los valores superiores, ¿no?
Y es muy común que las personas lo hagan. Personas que, no sé, jóvenes que dejan de ir a la escuela porque se sienten mal, ¿no? Por una gripita o por un dolor de estómago, o personas mayores, adultas, entre comillas, que dejan de ir a trabajar por lo mismo, o personas que reducen su calidad de desempeño en su vida familiar, en su vida personal o en su trabajo porque están frustradas o decepcionadas porque no les salió bien un plan o porque tuvieron algún percance con otra persona, y entonces nos encontramos en el típico escenario en el cual personas que tienen broncas con su trabajo pues se llevan esas broncas a su casa, o viceversa, personas que tienen broncas en su casa se las terminan llevando a su trabajo, y total que es un contaminadero pavoroso por todos lados, anímicamente hablando, porque si algo me salió mal, entonces ya me echa a perder el resto de mis actividades y de mis experiencias en la jornada. Bueno, pues es que eso está verdaderamente mal, ¿verdad? Porque, hombre, sí, es cierto, podemos tener percances con alguien, podemos tener dificultades con algo, pero eso no tiene por qué repercutir en el resto de nuestras actividades ni en el resto de nuestras relaciones. Y si lo permitimos es porque nos falta conciencia, nos falta disposición, humildad para pues aceptar que algunas cosas nos saldrán bien en el día y otras cosas nos saldrán mal, y que lo que tiene sentido es no permitir, impedir que aquello que me salió mal eche a perder aquello que todavía puede salir bien, si yo no caigo en la trampa de la soberbia, si yo no caigo en el juego del drama, porque se presentó algún tipo de altercado o percance en algún momento dado, y pues al final si me mantengo habitualmente en un nivel de conciencia profundo, elevado, pues caeré en la cuenta de que no pasa nada, Hombre, sí, a veces se nos poncha la llanta cuando tenemos más prisa, a veces nos toca el tráfico, también cuando tenemos necesidad de llegar, a veces se pierde la señal cuando nos surgía hacer esa llamada. Muchas cosas pueden salir mal, muchas cosas pueden frustrarnos en un momento dado, pero por eso mismo la aceptación es una gran disposición. ¿Por qué? Porque evita que perdamos tiempo y energía en aquello sobre lo que no podemos hacer nada, y sigamos destinando ese tiempo y energía a aquello que sigue teniendo valor, que sigue teniendo sentido, que sigue siendo importante, aunque yo esté teniendo algún tipo de malestar por aquello que no esperaba y que no me gusta. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre la importancia de aceptar o no aceptar, esa es la cuestión. Y quiero agradecer el mensaje de Luis Alfonso González, que nos dice: gracias por el programa, sugiere el tema enfoque en el sentido de actuar sobre una visión personal. Con mucho gusto, Luis Alfonso, gracias por tu sugerencia, vamos a considerarla para el siguiente mes. El tema del enfoque, importantísimo tema para la realización de nuestros objetivos. Y justamente hablando en términos de la realización de nuestros objetivos, cuando la vida nos plantea un paréntesis en la búsqueda de la realización de esos objetivos, o inclusive pueda llegar a negarnos su realización por la razón que fuere, bueno, no hay que perder de vista la importancia que tiene justamente la aceptación como respuesta de nuestra parte, para que nos planteemos nuevos objetivos, para que nos planteemos nuevas estrategias en caso de que sea todavía posible alcanzar los mismos objetivos, pero no nos esté funcionando la estrategia que estemos siguiendo. Bueno, también ahí se requiere de la aceptación, ¿no? Cuando a veces diseñamos una estrategia A para obtener un resultado específico, pero no funciona, bueno, pues entonces aceptamos que no funcionó. No nos empeñamos neciamente en que a fuerza salga de esa manera, y entonces esto hace que la aceptación también haga posible en nuestras vidas la flexibilidad, y la flexibilidad muchas veces es más importante que inclusive la fortaleza. ¿Por qué? Porque la fortaleza puede tener su punto de quiebre. O sea, la fortaleza es un recurso muy importante, pero de corto alcance, mientras que la flexibilidad puede ser algo que a largo plazo nos pueda servir muy bien cuando tengamos que adaptarnos ante el cambio de
pues situaciones o de experiencias que se nos presenten sin haberlas provocado nosotros o sin haberlas esperado. Y también flexibilidad para, pues si encontramos formas mejores de hacer lo que originalmente teníamos previsto, pues sin mayor dificultad, sin mayor problema, pues adaptarnos a esas nuevas formas, implementarlas y se acabó. Pero muchas personas en su soberbia pues generan una rigidez impresionante que justamente con el tiempo las va limitando cada vez más para volverse aptas en la realización de ese proceso que se requiere para alcanzar los resultados que nos hemos planteado. Entonces aceptar ahí también nos permite pues hacer un giro, cambiar la ruta cuando haga falta, inclusive si hace falta cambiar el objetivo mismo, porque también es cierto que la vida puede ser que en un momento dado nos haga mejores propuestas que las que originalmente nos habíamos planteado como metas. Y entonces si logramos esa flexibilidad, si evitamos mantenernos rígidos, pues aceptaremos, primero que nada captaremos esas nuevas propuestas, esas oportunidades, y al haberlas captado pues nos abriremos a ellas, y al abrirnos a ellas pues las haremos realidad en nuestras vidas, las incorporaremos a nuestro proyecto de vida, a nuestro plan de vida, y pues muchas veces nos irá mucho mejor que lo que originalmente habíamos planteado. Entonces también para eso es bueno volvernos personas que dócil y humildemente aceptemos las cosas cuando se presente un cambio de planes, cuando se dé un cambio de ruta, cuando se dé un giro a nuestras vidas que no queríamos, que no buscábamos y que no esperábamos, pero que de todas maneras se da, nos guste o no. Y entonces hacer ese ejercicio de aceptación pues nos va a permitir primero, como ya lo señalamos antes del corte, evitar de seguir desgastándonos innecesariamente, seguir perdiendo tiempo innecesariamente, y entonces adaptarnos a la nueva realidad. Y por otro lado también hace posible que emprendamos nuevas opciones que la vida misma nos pueda proponer o nos pueda presentar en un momento dado. Y entonces vamos por la vida fluyendo, ¿no? El flujo es un modo importante de vivir porque nos permite justamente respetar los ciclos de la naturaleza misma y respetar esas, pues vamos a llamarle así, trayectorias que la vida misma nos propone o nos impone en ocasiones. Y entonces vamos descubriendo que la vida tiene que ver como experiencia con algo mucho más importante, mucho más profundo, mucho más interesante que el mero sentirse bien, ¿no? Digo, no estoy pretendiendo con esto convocar a una cruzada para crear una red de personas que renuncien a pasársela bien y de una manera estoica vayan tras sus objetivos y sus valores. No, para nada. No se trata de eso. Y hay personas así, créanmelo. O sea, hay personas que sí, como hormiguitas, se plantean el lograr un objetivo, pero con esa especie de desconexión emocional sobre lo que están haciendo, que sí llegan a lograr su objetivo, pero pues, se quedan con su mismo nivel de frustración, de amargura, de desencanto, de frialdad, porque el problema de fondo es que viven emocionalmente desconectadas. Sí, van alcanzando sus metas, sí, van logrando cosas, pero no se van volviendo personas ni más interesantes, ni más atractivas, ni más enriquecidas. ¿Por qué? Porque no se están implicando emocionalmente en lo que están haciendo. Solo están completando procesos, solo están realizando tareas, pero no están viviendo la vida como tal. Y es que vivir la vida tiene que ver con no solo esa realización del sentido, sino con una especie de, ¿cómo le podríamos denominar?, de sensibilidad que nos permite también valorar lo que es maravilloso, nos abre a la experiencia del gozo y el placer cuando sean posibles, pero no nos conduce al drama cuando ellas no se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Me refiero a la experiencia del gozo y a la experiencia del placer. Y entonces eso es vivir con soltura, fluyendo por la vida, que es una forma maravillosa de vivir. Claro, de todas maneras nos cansaremos, de todas maneras tendremos la experiencia de ciertos percances,
eventualmente se nos llenará el vaso, ¿no? Y nos tocará la gotita que lo va a derramar. Bueno, a ver, es que somos humanos, o sea, no podemos pretender vivir como si fuéramos seres perfectos, completamente espirituales, que vivieran al margen de la decepción o de la frustración o de la tristeza o del temor o del cansancio. A ver, eso no es vivir. Quien se plantea una vida que carezca de miedo, una vida que carezca de frustración, una vida que carezca de tristeza, una vida que carezca de, pues no sé, de desencanto, pues en realidad no está planteándose una vida humana, sino una vida zombie. No solo los zombies no tienen esas experiencias, pero tampoco tienen las experiencias de dicha, de gozo, de entusiasmo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la persona que pretendió evitar sufrir a base de congelar sus sentimientos. No se dio cuenta que junto con los sentimientos de miedo y de tristeza y todos los negativos que acabo de mencionar, también sin darse cuenta congeló los sentimientos de alegría, de entusiasmo, de ilusión. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo sistema emocional. Y entonces no puedes congelar unos y mantener descongelados a otros. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma experiencia de la vida, ¿no? O sea, estar triste le da sentido a ponernos alegres. Estar frustrado le da sentido a ponernos nuevas metas. Estar temeroso le da sentido a desarrollar coraje y valentía interiores. Y eso es el famoso desarrollo humano. El desarrollo humano no consiste en encontrar fórmulas mágicas que impidan o que nos permitan que lleguemos a un punto en el que ya no será posible sufrir, en el que ya no será necesario padecer, y entonces pasarnos la vida felices, entusiastas y dichosos. No, a ver, eso es romántico, eso es ilusorio, eso es irreal. La vida tiene sus lados oscuros, la vida tiene sus acontecimientos desagradables, pero la vida, al final de cuentas, se resuelve, se define, se configura y tiene contenido por nuestra libertad, y una libertad encaminada a una capacidad de respuesta. Si yo descubro que la vida se trata de elegir, entonces aprenderé a vivir realmente de acuerdo a mi naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida consiste en eso, en tomar decisiones y en asumir responsable y comprometidamente las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado. Tu felicitación. Y entonces, pues, aceptar o no aceptar, esa es la cuestión, ¿no? Y hay que tener, finalmente, ya para terminar nuestra reflexión, hay que tomar conciencia y identificar bien qué tipo de realidad estamos enfrentando, porque lo que importa al final del día es que si estamos enfrentando una situación sobre la que podemos hacer algo para mejorarla, para transformarla, para eliminarla, inclusive si fuera el caso, pues lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. A lo mejor nos va a distraer un tiempo de nuestros planes originales, a lo mejor va a implicar el destinar cierto tipo de recursos, de tiempo, de energía que no teníamos previsto. Pero bueno, pues ni modo, hay cosas que se presentan así y hay que resolverlas en el momento, aunque eso implique un desvío temporal de la realización de nuestros objetivos, de nuestras metas, pero que también, si nos hacemos cargo responsablemente de ello, pues va a contribuir a nuestro crecimiento personal. Por otro lado, también tomar en cuenta que si no puedo hacer nada al respecto, pues entonces lo mejor que puedo hacer es no hacer nada y seguir con mi proyecto original, con todo y el dolor, con todo y la carga física o emocional que haya implicado, o financiera inclusive, que haya implicado ese evento inesperado, pues retomo lo más pronto posible mis proyectos originales, porque la vida sigue, la vida tiene que ver con un seguir andando, aunque temporalmente podamos vernos tumbados en el suelo por alguna situación que no esperábamos. Claro, hay de caídas a caídas, hay caídas que requieren más tiempo para podernos recuperar, para podernos reponer y levantarnos y continuar con la ruta. Hay otras que requerirán de menos tiempo, pero de lo que se trata es de no perder de vista que la vida sigue,
La vida espera que sigamos con nuestros planes, que los retomemos siempre que sea posible y, claro, una vez que hemos resuelto aquello que se nos presentó, si es que podíamos resolverlo, o una vez que hemos aceptado, asumido, asimilado y finalmente soltado, emocionalmente hablando, eso que ya nos marcó para el resto de nuestras vidas y que no podemos hacer nada al respecto. Pero no permitir jamás caer en la desgracia, caer en la desdicha, caer en la desesperación, simplemente porque pues finalmente tuvimos que constatar lo que tarde o temprano constatamos todos, ¿verdad? Que la vida pues no siempre es lo que esperamos, que la injusticia existe y que pues somos finalmente seres vulnerables, somos seres contingentes, somos seres imperfectos y bueno, pues eso va a implicar, esas son las partes de bajada que implican la vida, que también tiene sus subidas, ¿no? Y tener bien claro que por un principio de aceptación, pues si nos encontramos en una bajada, pues habrá que frenar, y si nos encontramos en una subida, habrá que acelerar, pero siempre procuramos estar andando. Lo que no podemos permitirnos es detenernos, es rendirnos, es pues frustrarnos de tal manera que digamos hasta aquí, se acabó, ni una más, nada más, porque entonces sí, ya es cuando vamos a empezar a morir. Y no se trata de eso, no sabemos cuánto tiempo nos quede de vida, ciertamente, pero sí, por lo mismo, hemos de centrarnos en lo que nos quede con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y sabiendo que si algo lo puedo cambiar, pues lo acepto y me aplico, y si algo no lo puedo cambiar, lo acepto y sigo mi marcha, continúo con mi rumbo. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión, esperando que haya sido de utilidad y de interés para ustedes. No me resta más que agradecerles su atención, su acompañamiento, agradecerle a Fabiola en la producción, a Chilo en los controles y recordarles que pueden pues recurrir a estos programas grabados en iVoox.com, en la sección de RTQ y luego en reflexiones, ahí por fechas pueden buscarlo. Y que también me pueden contactar a través de mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares, o a través de mi página de internet, andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.